que ustedes van a tener que utilizar. Si es que ustedes tienen algún tipo de duda, por ejemplo, si es que quieren saber dónde es que tengo que entrar para ver mis entradas necesarias de los Estados Unidos, en ese handout están. Cualquiera de esas dudas que ustedes tienen normalmente y los correos que nos envíen pueden estar siendo respondidos ahí. Van a encontrar una sección de las preguntas frecuentes. Entonces yo les recomiendo que descarguen el handout, está disponible para todos ustedes los participantes aquí. No está en ninguna otra plataforma, así que aprovechen. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar entonces. A ver, entonces, estos son algunos de los temas que vamos a cubrir en la presentación de hoy. Vamos a revisar una descripción general de los impuestos que se aplican a los no residentes de Estados Unidos, especialmente a los J1. Luego voy a mencionar las posibles obligaciones de presentaciones federales y o estatales que pueden tener los J1. Nuestro tercer punto va a ser sobre la elegibilidad del stimulus payment y lo que debemos hacer al respecto. Creo que muchos de ustedes están aquí justamente por ese tema. Les voy a dar una explicación muy breve y una guía sobre cómo utilizar Spring Tax. Y por último vamos a pasar a la ronda de preguntas que, como les dije, pueden hacer durante el webinar. ¿Sí? Voy a presentarles, estamos en este webinar con mi colega de trabajo, Marcelo Tanaka. Él es de la oficina de Spring Tax en Brasil. Marcelo. Hola chicos, un gusto. Yo estaré presentando todas las encuestas con preguntas a ustedes durante todo este webinar. Por favor, sean muy sinceros, será un gusto participar con ustedes. Sí, chicos, no se asusten acerca de las preguntas, como les dije. Bueno, vamos a tener una serie de preguntas a lo largo del webinar que ustedes simplemente van a tener que contestar con las opciones que les dimos. Basta simplemente hacer clic en las opciones y vamos a poder guiar el webinar según las respuestas que ustedes nos den. Antes de iniciar, voy a hacer este descargo de responsabilidad. A través de esta presentación les voy a brindar una información fiscal y no un asesoramiento individual, ya que cada caso es distinto y único y va a depender de muchos factores dar una visión de un caso en específico. Sin embargo, el consejo fiscal real que sí les puedo dar a todos de manera general es asegurarse de que estén cumpliendo con la obligación de presentar una declaración de impuestos de no residente a los Estados Unidos. Es importante que ningún participante copie lo que otro ha hecho, sino que utilice solo su información y datos cuando se trata de preparar y presentar sus declaraciones de impuestos, aun cuando ambos sean del mismo país, tengan la misma edad o hayan trabajado en la misma temporada para el mismo empleador, por un pequeño detalle menor, puede recibir un trato completamente diferente para efectos fiscales. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las declaraciones. Como les digo, tienen que estar muy atentos a toda la información que les voy a dar, porque no pueden copiar de ninguna manera lo que un amigo u otro participante que haya ido al igual que ustedes haga, porque va a ser totalmente distinto. Bien, vamos a comenzar, como les dije, con una encuesta. Primero, queremos saber si es que ustedes ya realizaron su declaración de impuestos del 2019. Si es que están también los participantes que viajaron en años anteriores, no se preocupen. La información es de manera general, es decir, vamos a dar la información tanto para los que han viajado o trabajado en el 2019 como para los que han también hecho ese programa en años anteriores. Entonces, creo que ya se encuentra ahorita el poder. Sí, chicos, doy 20 segundos para que respondan. Rapidito, vas a hacer clic. No necesitas escribir nada, solo hacer clic. ¿10 segundos más? Ok, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias a todos. La encuesta está encerrada. Ustedes pueden ver ahí que 49% dijeron que sí, ya hicieron sus declaraciones. 38% que todavía no hicieron. 7% ya han iniciado, pero no han terminado. Y
6% no están seguros de haber hecho sus declaraciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Bien, entonces vemos que sí, la mayoría de ustedes ha hecho ya la declaración de impuestos fiscal del 2019. Sin embargo, este webinar es bastante interesante para ustedes porque vamos a hablar de todo lo que comprende hacer una declaración de impuestos. Es decir, si es que tal vez ustedes han seguido los pasos correctos, han tenido en cuenta toda la información que deberían haber tomado en cuenta al momento de hacer su declaración de impuestos. Y para los que no lo han hecho, pues también. Bien, vamos a comenzar con las fechas importantes para la temporada de presentación del 2019. Aunque puede parecer extraño porque nos encontramos en el año 2020, estamos mirando hacia atrás a todo lo que sucedió en el año calendario 2019 o año fiscal 2019 a los ojos del IRS. En Estados Unidos el año fiscal y el año calendario son iguales. Básicamente estamos analizando todo lo que sucedió desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. En caso alguno haya viajado, como digo, en años anteriores, sería de igual manera. Por ejemplo, si es que van a hacer su declaración del 2018, vamos a estar viendo el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Así es como se cuenta. Para la mayoría de los participantes que se encuentran aquí en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, por ejemplo, para los países de Argentina, Perú, Paraguay, y ustedes van abarcan 2 años fiscales, porque van de diciembre a marzo. Entonces, abarcan un poco del año fiscal, por ejemplo, 2018, que sería diciembre, y abarcan 3 meses del 2019, que sería enero, febrero, marzo. Entonces, son 2 años fiscales. Esto quiere decir que sí son 2 declaraciones de impuestos. Ojo, solo para los que han viajado desde el 2018 hasta el 2019. Para los que han viajado, es decir, a partir del 2018. Los que han viajado antes del 2018, es decir, han viajado en el 2017, la declaración de impuestos de diciembre no es obligatoria, a menos pues que tengan un reembolso y realmente lo quieran recibir. Pero para los que han viajado a partir del 2018, es decir, diciembre del 2018, la obligación de presentar una declaración de impuestos para diciembre está. Entonces, lo que le preocupa al IRS y a la Oficina Fiscal del Estado que hayan visitado son todos los ingresos estadounidenses que ustedes han obtenido y los impuestos que sobrepagaron o que no pagaron en su totalidad. Es importante saber que la fecha límite de presentación de impuestos de cada año es el 15 de abril del año que le sigue. Sin embargo, para este año en específico, la fecha límite de declaraciones de impuestos federales se ha extendido de manera excepcional hasta el 15 de julio del 2020. Esto es por la crisis mundial que está aconteciendo debido al COVID-19, como todos lo deben saber. Pero bueno, ciertamente no es recomendable dejar esto para el último minuto. Es importante recordar que cada estado tiene sus fechas límites de declaración y que no necesariamente coinciden con la extensión del IRS. Así que si están listos ya para iniciar el proceso, los que todavía no lo han hecho, es mejor hacerlo lo antes posible para evitar estrés y molestias a medida que se acerca la fecha límite. Bien, esto es algo muy importante, unos términos muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre ser residentes y no residentes? El concepto de residencia para fines fiscales tiende a confundir mucho a los no residentes que tienen una visa J1, así que vamos a explicarlo para todos. Bien, es importante mencionar que la residencia para efectos fiscales es independiente de la visa y estado migratorio. Por lo tanto, como J1 se les va a considerar no residentes durante 2 de los últimos 6 años calendarios en los Estados Unidos. Aquí va a venir todo un cálculo para saber si es que ustedes son o no residentes fiscales. Les voy a explicar bien rapidito el cálculo, tal vez vaya a ser un poco tedioso para ustedes. Pasados esos 6 años, el IRS va a necesitar hacer lo que se denomina una prueba de presencia sustancial para determinar su residencia para efectos fiscales. Esta va a revisar 3 años hacia atrás. Considera todos los días para el año actual, luego toma 1/3 de los días de presencia en el año anterior y luego 1/6 de los días de presencia en el año anterior a ese. Y si eso suma más de 183 días, entonces ahí recién se les considera residentes para efectos fiscales. La verdad que siendo sinceros, es un cálculo un poco complicado, pero si deciden utilizar un software como SprintTax para preparar sus declaraciones de impuestos, este software va a hacer el cálculo por ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse en hacer ningún cálculo. SprintTax les va a decir si es que ustedes son o no residentes para efectos fiscales.
Ojo, habíamos mencionado que ser residente, es decir, tener la residencia de Estados Unidos, no significa que seas residente fiscal. No tiene nada que ver la residencia fiscal con la residencia que ustedes obtienen, ya sea porque tal vez su papá o su mamá es de Estados Unidos y de alguna manera ustedes tienen ese estatus migratorio, ¿no? A ver, seguimos. Bien, ¿quién debe presentar entonces una declaración del 2019 o en todo caso del 2018, 2017, 2016? Bueno, todos los no residentes en los Estados Unidos tienen algún tipo de obligación fiscal con el IRS, independientemente de si obtuvieron ingresos durante el año fiscal o no. Es decir, estoy hablando obviamente de los que van a trabajar en los Estados Unidos. Puede ser que ustedes hayan ido a trabajar y no hayan percibido ingresos. No hablo para nada de los que han ido con una visa de turista. Aún si no tuvieron ingresos, deberán presentar lo que se llama el formulario 8843, que lo vamos a ver más adelante. Lo más probable es que cada participante haya estado recibiendo sí algún tipo de ingreso que va a estar sujeto a impuestos. Entonces, como resultado de la ley de reducción de impuestos, si es que obtuvieron algún ingreso, incluso desde el primer dólar, tienen que pagar impuestos. El IRS les exige una presentación federal. En resumen, el requisito mínimo de presentación va a ser el formulario 8843, pero si obtuvieron ingresos, tienen que presentar, sí, una declaración de impuestos federal completa. Bien, este es el formulario 8843. Como mencioné, es el requisito mínimo de presentación para todos los no residentes en los Estados Unidos. Esencialmente es una declaración de su condición de no residente ante el IRS. Con la presentación de este documento, ustedes confirman que son no residentes para efectos fiscales, y esa es la razón por la que es tan importante. Y pues, sea que hayan recibido ingresos de su trabajo o no hayan recibido un sueldo, tienen que presentarlo. Por ejemplo, si es que ustedes fueron a hacer algún tipo para los trainees, fueron a hacer sus prácticas y estas fueron no remuneradas, tienen que presentar la 8843. Si es que ustedes fueron de Work and Travel y trabajaron y percibieron ingresos, tienen que presentar una declaración de impuestos, y dentro de esta declaración de impuestos se va a encontrar este formulario que es el 8843. Bien, el requerimiento federal, el formulario 1040NR o 1040NRZ. Para los que ya realizaron su declaración de impuestos, tienen que verificar pues que hayan hecho su declaración con estos formularios, ya sea el 1040NR o 1040NRZ. NR significa non-resident. Si es que ustedes hicieron la declaración solamente con el formulario 1040, pues eso lo vamos a ver más adelante y qué pasa si es que hicieron eso. Como saben, desde el 1 de enero, creo que muchos de ustedes deben haber escuchado que hubo cambios en la legislación fiscal, que los cambios se hicieron en el 2017, pero fueron aplicados a partir de enero del 2018. Entonces, todo ingreso mayor a $0, es decir, desde $1, está sujeto a impuestos. Esto quiere decir que ustedes no van a reembolsar a partir del 2018 el 100% de sus impuestos. Esto era del 2017 hacia atrás. Sí, muchos de los participantes tenían derecho a reembolsar el 100% de sus impuestos, o en su efecto un porcentaje bastante alto, que era entre 80 y 90%, ¿no? Pero la mayoría sí podía reembolsar el 100%, es decir, los chicos lo que hacían era ver el W2 y decir, yo pagué tantos impuestos y esto es lo que tengo a reembolsar. Ya no es más así. Lo que ustedes ven en su W2 no es lo que ustedes van a reembolsar. Hay todo un cálculo para saber cuánto es lo que ustedes van a reembolsar, porque de hecho sí están en la obligación de pagar impuestos sobre el monto que ustedes han percibido. Y bueno, ¿qué ingresos? Los ingresos de una fuente de Estados Unidos, obviamente, que son sueldos, salarios, compensaciones, si es que alguno fue en algún tipo de beca, si es que recibieron un premio, si es que tuvieron intereses en algún tipo de cuenta, ingresos por renta y otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ingresos que no generan un requisito de presentación? Pues son varios en realidad. Tenemos los ejemplos más comunes aquí, que es el dinero transferido de padres y parientes en el extranjero. Si es que el dinero fue transferido de sus familiares para ayudarlos con el costo de vida mientras estaban en los Estados Unidos, ese ingreso no se considera ingreso de origen estadounidense. Entonces no genera un requisito de presentación. Luego, los ingresos obtenidos en su país de origen.
tal vez reciben ingresos de algún trabajo que tenían acá, o tal vez algún tipo de ingreso de alquiler de una propiedad que tienen en su país. Bueno, una vez más, este ingreso no es un ingreso de origen estadounidense, así que no tiene un requisito de presentación federal. Luego, intereses en sus cuentas de ahorros tampoco tiene. Y por último, el regalo del dinero de alguien de los Estados Unidos. Es decir, si es que ustedes reciben, por ejemplo, algún tipo de dinero de alguien de los Estados Unidos, obviamente es bastante suerte para ustedes, no necesitan declarar ese dinero, tal vez podría haber algún tipo de requisito de presentación y de declarar este dinero para la persona que les dio este dinero, pero solamente si es que ha sido más de 15,000 y realmente es poco probable. Bien, ¿qué documentos fiscales son los que van a recibir? Aquí tenemos algunos de los documentos que van a poder recibir y van a necesitar para cuando presenten sus declaraciones para los que no lo han hecho. Tenemos el W2, el 1042S y el 1099. Como J1, ustedes es probable que reciban el W2 y este va a registrar su salario. Sin embargo, si recibieron documentos de ingresos adicionales, los van a necesitar también cuando preparen sus declaraciones de impuestos. Podrían tal vez recibir el documento 1099 si tuvieron algún tipo de ingreso por alquiler o tal vez un ingreso por inversión en los Estados Unidos, pero lo importante es tener a la mano todos sus documentos relevantes para cuando preparen sus declaraciones de impuestos. Recordemos que el W2 es emitido por el empleador. Si es que ustedes tuvieron más de un empleador, van a tener más de un W2. El W2 se emite al final del año fiscal, es decir, si es que ustedes trabajaron, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, este W2 lo van a recibir solamente al final de diciembre de ese mismo año. ¿Cómo lo reciben? Probablemente el empleador, si es que ustedes le han dejado su dirección postal, lo vaya a enviar de manera física a su domicilio. Tengan mucho cuidado con poner tal vez el domicilio de Estados Unidos porque entonces lo van a recibir allá. Lo ideal es pues que pongan el domicilio de su país. Pero lo que yo les recomiendo es que mejor le indiquen al empleador que se lo envíe de manera virtual por correo electrónico porque solamente van a necesitar una copia de W2, no necesitan el documento en físico. Pero sí es importante que lo tengan, sin el W2 no van a poder hacer su declaración. Bien, los documentos necesarios para la declaración de impuestos. Bueno, ya habíamos hablado acerca del W2, pero también van a necesitar su pasaporte, la visa que se encuentra en el pasaporte y el DS 2019, además de las fechas de entrada y salida. Si no están seguros de estas fechas, pueden usar el recurso llamado i94.gov, que les va a mostrar todas sus fechas de entrada y salida en los últimos 5 años. Y estas fechas en realidad sí son bastante necesarias para determinar su residencia para efectos fiscales. Esta dirección para poder ver sus fechas de entrada y salida se encuentran en el handout que yo les había mencionado al inicio, que pueden descargar. Entonces es importante ese handout. Además van a necesitar también el número del Social Security o el ITIN. Recordemos que solo en el caso que no hayan recibido ningún ingreso, el único requisito va a ser presentar el formulario 8843 y solo en ese caso no van a necesitar ningún número de seguro social ni tampoco un ITIN. Esto para los trainees, los internships. ¿Sí? Para los J1 sí, ustedes sí van a necesitar el Social Security de todas maneras. Ahora, el impuesto FICA y Medicare. Creo que algunos de ustedes deben haber visto, tal vez los que tienen su W2 a la mano pueden haber visto, que hay una celda que indica que les han descontado Medicare. Bueno, ¿qué cosa es Medicare o FICA? Que así es como se llama este impuesto. Es un impuesto pagado al IRS que ayudaría a cubrir el costo de las atenciones médicas cuando ustedes sean mayores de 65 años. Entonces, a los ojos del IRS, como no residentes con la visa J1 en los Estados Unidos, es bien poco probable que se queden el tiempo suficiente para poder disfrutar de estos beneficios. Entonces, como no residentes con una visa J1 no deben pagar el impuesto FICA. Sin embargo, muchos de ustedes o algunos de ustedes deben notar que sí hay un monto y que se les ha descontado, ¿no? Entonces, ese monto de Medicare sí es 100% reembolsable. Lo van a poder reembolsar al 100%. Es un proceso aparte, es un proceso FICA.
Springtax también los puede ayudar con eso, entonces no se preocupen. Ahora, lo que sí les recomiendo es, si es que ustedes reconocen que les han retenido ese impuesto, lo primero que deben hacer es comunicarse con su empleador y solicitar un reembolso de su parte. Pero si este se niega, ahí sí puede, o sea, lo que deben hacer sería solicitar este reembolso y pueden utilizar el formulario 843 y el formulario 8316 con Springtax. Ahora vamos con los impuestos estatales. Bien, las reglas de impuestos estatales difieren de un estado a otro, al igual que las reglas de residencia del estado. Algunos estados les van a decir que deben presentar una declaración si es que ganaron más de 8,000 o 17,000 dólares, mientras que otras les van a cobrar impuestos desde el primer dólar. También puede depender de cosas como su visa, la cantidad de días que pasaron en el estado e incluso el tipo de alojamiento donde se quedaron. Entonces, al comienzo del webinar yo expliqué el tema de residencia frente a no residencia para fines fiscales, pero eso es del lado federal. Cuando se trata de la declaración de impuestos estatales hay reglas individuales, entonces por ello es importante observar sus propias reglas de impuestos estatales y ver si han activado algún tipo de obligación de presentación estatal para los estados en los que han vivido y trabajado. En ese caso, Springtax va a resolver todo esto por ustedes, ya que nuestro sistema tiene conocimiento de todas las reglas de impuestos estatales individuales y que además pueden actualizarse o cambiar de un año a otro. Pero nuestra herramienta les va a asegurar siempre someterse a las reglas fiscales estatales vigentes. Entonces, no tienen que preocuparse de nada, simplemente ustedes ingresan a Springtax y Springtax les va a decir si ustedes están obligados o no a presentar una declaración de impuestos. Lo que sí les voy adelantando es que hay 7 estados que no cobran impuestos estatales sobre los ingresos que ustedes hayan tenido. Y los pueden ver aquí abajo, ¿no? Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington y Wyoming. Si es que ustedes han trabajado en alguno de estos estados, no necesitan presentar una declaración estatal, pero sí la federal. Bien. Plazos para un reembolso. Generalmente, un proceso de impuestos federal puede tomar entre 6 semanas a 6 meses, pero esto va a depender de cuándo ustedes presenten su declaración de impuestos. Por ejemplo, si presentan una declaración de impuestos anticipada al IRS cuando están un poco menos ocupados, es de esperar que puedan recibir su reembolso en caso les corresponda alrededor de las 6 semanas. Pero si es que lo dejan para más cerca la fecha límite, que para este año es el 15 de julio, y el IRS va a estar mucho más ocupado en ese momento porque va a estar recibiendo muchas aplicaciones de personas que están haciendo exactamente lo mismo que ustedes, y los reembolsos emitidos van a demorar tal vez más de 6 semanas hasta 6 meses, o en realidad lo que vaya a determinar el IRS. Muchas veces hemos recibido comunicaciones por parte de los clientes quejándose, ¿no? Porque su reembolso simplemente no llega, está demorando mucho, ustedes me dijeron que solamente iba a demorar 3 meses. Realmente 3 meses es lo que demoraría un proceso normal, pero muchas veces el IRS demora un poco más los procesos, pide verificación de identidad, el proceso es llevado para algún tipo de auditoría, y realmente toma más. Entonces nosotros no tenemos ningún poder sobre lo que hacen las oficinas fiscales de los países. Entonces sí realmente es bastante importante que ustedes sepan esto, ¿no? ¿Cuál es la demora que tiene el IRS para poder emitir un reembolso? Por otro lado, creo que algunos deben haber escuchado que el IRS ha introducido alguna forma de presentación electrónica, pero que se llama e-filing, ¿no? Pero desafortunadamente en este momento todavía no existe un medio por el cual hacerlo. O sea, hay la opción, pero no hay un medio por el cual hacerlo. El e-filing está disponible solamente para los residentes y ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, la forma correcta en este momento es completar el pack de impuestos que deben imprimir y firmar, adjuntar los documentos que les va a indicar la página de instrucciones de Springtax y enviarlos por correo postal al IRS, o si se trata de una declaración de impuestos estatal, sería las autoridades fiscales del estado. Por ser un tema tan importante, siempre recomendamos usar un servicio de correo con seguimiento para poder rastrear su declaración de impuestos y poder ver si es que realmente ha llegado a manos del IRS. Entonces, finalmente, en términos de plazos para un reembolso de impuestos estatal, estos en realidad podrían diferir de un estado a otro. Sabemos que en algunos estados demoran mucho más que en otros, pero la mayoría van a ser bien similares al plazo federal. Para los que ya han recibido sus reembolsos, deben haber notado que el reembolso federal siempre llega un poco más rápido que el reembolso estatal.
Bien, vamos a pasar a bueno, pues a lo que es la declaración errónea o declaración como residente por error. Muchos de ustedes, en realidad muchos de los participantes J1, hacen declaraciones y cometen el error de presentar una declaración de impuestos como residentes para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque pues las herramientas están un poco más, son un poco más claras, están un poco más a la mano, es un poco más fácil hacer el proceso para un residente. Y además tienen, cuando, el momento que hacen el estimado, pueden recibir un reembolso mucho más alto que el estimado que tal vez una empresa que ha aplicado el estatus real que a ustedes les corresponde vaya a ser, ¿no? Un poco más alto. Entonces, por ejemplo, tenemos servicios como TurboTax, H&R Block, Tax Act, TaxSlayer y contadores locales en Estados Unidos pues que están diseñados para ayudar a los residentes. No están diseñados para ayudar a los no residentes, que sería el caso de ustedes, ni tampoco pues para los estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes que vea que ha hecho su proceso por TurboTax, H&R Block, TaxAct, TaxSlayer, algún contador local que haya declarado, que les haya dado su declaración de impuestos con el formulario 1040, ya deben saber que su declaración es errónea, aun cuando hayan recibido ya el reembolso de impuestos. Entonces pueden ver aquí abajito que TurboTax en realidad indica de manera específica que no ofrece los servicios fiscales para no residentes e incluso pues indica que lo que deben hacer es ingresar a la página de SpringTax, que en realidad es el único software que está diseñado para preparar las declaraciones de impuestos de los no residentes. Recuerden que declarar incorrectamente significa que ustedes están reclamando beneficios y deducciones a los que no tienen derecho. Entonces, justamente eso nos lleva a una pregunta. ¿Creen haber presentado una declaración de impuestos incorrecta? Pueden responder con total sinceridad. Nosotros no somos el gobierno de los Estados Unidos ni vamos a aplicar ninguna penalidad para ustedes, ni tampoco vamos a llevarlos al IRS, solamente necesitamos saber para poder dirigirnos a ustedes, ¿no? Marcela. Chicos, 20 segundos por su sinceridad. $10 segundos más, basta de hacer clic. Muchas gracias a todos por su sinceridad. Ahí está el resultado. 48% de ustedes han respondido que sí creen que realizaron una declaración de manera incorrecta. 34% no, y 18% aún no realizaron sus declaraciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Bien. A ver, para los que olvidaron aplicar su declaración de impuestos, luego vamos a hablar para los que sí han aplicado y para los que dicen que sí han aplicado de manera correcta y para los que han aplicado de manera incorrecta. Pues, ¿qué implica no presentar tu declaración de impuestos? La verdad es que corremos varios riesgos, pero uno realmente importante y que quiero enfatizar es el efecto que la no presentación podría tener en su futuro estado migratorio y sus efectos significativos y graves en la obtención de futuras visas. Tal vez de momento no es una prioridad o no está en sus planes, pero si en algún momento piensan en solicitar un cambio de estado migratorio, es posible que se les solicite evidencia de cumplimiento tributario junto con su solicitud. Y es muy importante asegurarse de que estén haciendo el esfuerzo de mantenerse en cumplimiento con las normas fiscales. Otro riesgo grande se presenta si es que su estimado resulta en una deuda con el IRS. Entonces se pueden acumular multas, penalidades, intereses, y cabe resaltar que las deudas con el IRS no fenecen. Entonces, si es que ustedes ni siquiera intentan saber cuál es su estimado, pues nunca se van a enterar que tenían una deuda. Y bueno, por último, y un riesgo mucho menor, pero muy triste, que es que podrían estar perdiendo un reembolso, ¿no? Como ya mencioné, tenemos hasta 3 años para reclamar algún tipo de reembolso de impuestos, y no vale la pena perder la oportunidad de recibirlo. Además,
si es que también más adelante ustedes tienen la oportunidad tal vez de ir a trabajar a los Estados Unidos, se les presenta un contrato de trabajo de aquí a 10 o 20 años para ir a trabajar allá, lo primero que van a hacer ellos para poder darles la visa de trabajo. ¿No te escuchamos? Los chicos, un por favor, vamos a tener un segundo ratito, luego de ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto. Pues estábamos aquí. En realidad les estaba comentando que si es que ustedes tienen la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, al momento que les indiquen cuál es decir, les quieran emitir la visa para trabajar allá en los Estados Unidos, lo primero que les van a pedir, o sea, es que van a ver que ustedes ya en realidad trabajaron en los Estados Unidos, estuvieron en los Estados Unidos y que tendrían que haber hecho una declaración de impuestos. Entonces, al verificar que su declaración de impuestos estuvo errónea, van a pasar, podrían simplemente no darles la visa, pedirles que primero corrijan ese error, ya de haber pasado mucho tiempo, las penalidades y multas podrían haber aumentado de manera exponencial. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bien, ¿cuáles son los riesgos de no presentar una declaración de impuestos? Pues ya se los había estado explicando. Bien, estafas fiscales y procesos ilegales. Aquí vamos con los que indican que han aplicado y que creen haber aplicado de manera errónea. Entonces, ¿cómo identificar si es que han aplicado de manera errónea? Bueno, de inicio, si es que aplicaron con las empresas tipo Tax, Slayer, TaxAct, H&R Block, ya saben que la aplicación definitivamente es errónea. Pero además de eso, tenemos estafas fiscales, es decir, empresas que tal vez les están ofreciendo el proceso y es un proceso, este proceso es un proceso ilegal. ¿Cómo identificar si es que están tal vez cayendo en una trampa, tal vez están cayendo en algún tipo de estafa? Pues miren, aquí tenemos algunos puntos. Por ejemplo, en el punto número 1, si es que ustedes ven que su aplicación, su formulario es el 1040 y no es el 1040NR ni 1040NRZ, desde allí pueden saber que ya sí su declaración es incorrecta. Luego, tenemos el punto número 2, si es que les están aplicando algún tipo de deducción. Por ejemplo, algunos estafadores lo que hacen es ofrecerles que van a reembolsar no solamente el 100% de su reembolso, que como les dije, ahora ya no es posible, sino que además les están ofreciendo algún tipo de bono, van a ustedes obtener mucho más de lo que pagaron. Es un poco utópico esto, porque en realidad jamás podrían obtener del gobierno, creo que ni siquiera en sus países, podrían obtener del gobierno un monto que ustedes no han pagado, ni mucho menos el que tengan derecho, ¿no? Entonces, si es que ustedes ven que se les está aplicando algún tipo de deducción, pues también está muy, muy, muy mal. Luego, pedido del American Opportunity Tax Credit, en el número 3. Creo que muchos de los participantes que se encuentran en Argentina deben haber escuchado de este bono de los $1,000, que es la oportunidad americana para estudiantes. Sí, este bono es realmente, es real. En realidad está, pues es un bono que es ofrecido para los estudiantes en Estados Unidos, pueden ser extranjeros, pero que están estudiando en Estados Unidos y en ciertas universidades. Hay una lista de universidades que sí están habilitadas para que sus estudiantes puedan recibir esta oportunidad americana. Pero definitivamente los J1 Work and Travel sabemos que no están estudiando en Estados Unidos, justamente porque este programa está indicado para los participantes que están fuera de los Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos el 4, 5, 6 y 7. En esta parte, normalmente cuando un preparador de impuestos les hace o les está haciendo el proceso de manera legal,
lo que tiene que hacer esta persona es firmar también el formulario. ¿Por qué? Porque de esa manera esta persona está dando fe que ha preparado tu declaración de impuestos y que la ha hecho de manera correcta. Es decir, yo soy el contador tal, la contadora Diana, y hoy sé que esta persona está presentando una declaración de impuestos correcta que yo he preparado y he verificado. Entonces, si es que la persona no está poniendo su firma, obviamente los que están tomando total responsabilidad aquí sobre esta declaración ilegal son ustedes, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y bueno, el último punto que no está aquí especificado, pero que como ya se los he dicho, si es que les ofrecen el 100% de reembolso de sus impuestos federales o aún más de lo que ustedes han pagado, definitivamente eso está mal. Por ejemplo, tenemos empresas en el caso de Perú, tenemos a Taxes J1, que sabemos, hemos comprobado que hace el proceso de manera ilegal. Tenemos en República Dominicana a Summer J1. En realidad no sabemos cómo ellos hacen el proceso, pero que ofrecen obtener el dinero en aproximadamente 21 días y ese es el rango para que obtengan el dinero los ciudadanos y residentes americanos. Entonces también hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, declarando tus impuestos desde fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si te encuentras en tu país y cerraste tu cuenta en Estados Unidos, ¿qué es lo que puedes hacer? Dentro de Spring Tax, lo que hay es una opción para poder crear una cuenta bancaria en los Estados Unidos y poder obtener tu reembolso en esa cuenta bancaria. Luego lo que haces es simplemente bajar ese dinero a la cuenta bancaria de tu país. Entonces, lo que sí hay que verificar primero si es que TransferWise trabaja con los países con el país en el que ustedes se encuentran ahora y en el que ustedes quieren recibir su dinero. Entonces, de todas maneras, nosotros aquí durante el proceso les indicamos, ¿no? Que si es que quieren recibir su dinero en una cuenta bancaria, pues, y no tienen una cuenta bancaria de Estados Unidos, pueden ingresar a vía TransferWise y crear la cuenta y luego simplemente la ponen aquí en Spring Tax. Ahora, también pueden elegir recibir su reembolso de impuestos mediante un cheque físico que lo pueden recibir en su país o pueden dejar el monto como un crédito fiscal para la declaración del año siguiente, ¿no? Esto para los que están haciendo la declaración, por ejemplo, del 2019. Bien, vamos a hablar ahora sobre el stimulus payment y si es que tienen derecho a recibirlo. Creo que este es uno de los puntos clave y uno de los puntos más importantes de este webinar porque necesitamos indicarles y decirles si es que realmente necesitaban o no o si es que tienen derecho o no a recibir este stimulus payment. Es más o menos entre $1,000 y $1,200. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Recibiste el monto de los $1,200? Pueden haberlo recibido en su cuenta bancaria en los Estados Unidos o un cheque. Marcelo. La pregunta del millón, chicos. ¿Ustedes recibieron esa ayuda? ¿Ese auxilio de emergencia del gobierno de Estados Unidos? Pueden ser sinceros, no somos del gobierno, solo queremos saber. Cinco segundos más. Vamos a hacer clic. 3, 2, 1. Muchas gracias, chicos. Aquí vemos que 52%, gran mayoría de ustedes ha recibido stimulus payment, 41% no ha recibido y 7% no están seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bien, entonces, a ver, primero les voy a indicar qué cosa es el Economic Impact Payment. En realidad, este monto se llama así, Economic Impact Payment, pero de manera comercial, como lo están poniendo en los medios, como lo están escuchando ustedes, se llama Stimulus Payment. Es exactamente lo mismo. Es de un monto de aproximadamente $1,000 a $1,200 que está ofreciendo el gobierno como una ayuda. Justamente ¿por qué?
por la pandemia. Entonces el gobierno lo que está haciendo es dar una ayuda a sus ciudadanos para que estos puedan mantenerse mientras esta pandemia está aconteciendo, mientras están en cuarentena, mientras están pues sin trabajo. Muchos o están perdiendo el trabajo, son algún tipo de población de riesgo y no pueden salir de sus casas. Es básicamente para eso. Entonces, ¿quién es elegible? Pues todos los residentes y ciudadanos de Estados Unidos para efectos fiscales. Aquellos que tengan ingresos entre 75.000 y 99.000, tener un Social Security válido y no ser dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. Entonces, ustedes lo único que tienen aquí es el Social Security válido, pero es justamente porque ustedes han participado dentro de una work and travel. Sin embargo, no son residentes ni ciudadanos de Estados Unidos para efectos fiscales, que es la razón principal por la que tú estás recibiendo el Economic Impact Payment. Pero, ¿por qué lo recibiste? O sea, ¿cuál es la razón por la que lo recibiste? Si es que tú no eres residente ni ciudadano, ¿solamente es por tener el Social Security válido? No, es porque tal vez tú aplicaste como residente en años anteriores. Es decir, hiciste tu aplicación, tu declaración de impuestos por tu IRS y quedaste registrado en el IRS como que eres residente de los Estados Unidos. Entonces, y además tienes un Social Security válido. Entonces, ya son dos requisitos y tres, ¿no? Que no son dependientes de la declaración de impuestos de otra persona. Entonces, son tres requisitos bastante fuertes para recibir este stimulus payment. Y esa es la razón por la que ustedes lo han recibido, pero no porque tengan derecho a él. Ahora, la visión general del Economic Impact Payment. ¿Quién no es elegible? ¿No cualifican para el Economic Impact Payment? Bueno, tenemos aquí varias no calificaciones, pero los más importantes en realidad es si es que ustedes son non-resident alien para efectos fiscales, que realmente no, o sea, ustedes son no residents, y si es que son non-residents para el año 2020. ¿Por qué lo indican así? Parece un poco redundante, pero en realidad no. Puede ser que tal vez ustedes hayan cumplido ya el tiempo debido de estadía en los Estados Unidos y se hayan convertido en residentes fiscales para el 2020. Pero ustedes y yo sabemos que no es así. Entonces, realmente, ninguno de ustedes es elegible para recibir el Economic Impact Payment. En algún canal de YouTube hemos visto también que algunas personas están indicando, por ejemplo, no creo que el IRS y que el gobierno de los Estados Unidos se equivoque, por favor, eso no pasa. Claro que sí, no es que el IRS se haya equivocado, es que tú has llevado a error al IRS. O sea, no es que el IRS se haya equivocado. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, tenemos para que vean que pues no es una cosa solamente nuestra, no es que solamente nosotros estamos queriendo tal vez ponerles un poco de miedo en cuanto a este tema, sino que realmente hay titulares sobre el stimulus payment acerca del J1. No solamente está pasando con los participantes de Sudamérica, está pasando también con los participantes de otros países, incluso de Europa. Por ejemplo, tenemos aquí varios medios online, The Washington Post, Político, The Irish Times, Independent en Irlanda, en Estados Unidos mismo, donde pues el IRS ha cometido errores y ha enviado de forma errónea el stimulus payment para personas a las que no les correspondía. En este caso, pues tenemos en realidad para específicamente los titulares indicando pues, que ha sido para los trabajadores que están fuera de los Estados Unidos, incluso mandado también para personas que ya habían fallecido. Entonces sí, realmente el IRS ya se dio cuenta de esto y lo que va a hacer en los próximos meses o tal vez hasta en los próximos años, porque son muchas personas, es verificar y hacer auditoría sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si recibiste el stimulus payment? Bueno, lo primero que debes saber, como les dije, es que es probable que hayas aplicado como residente y es eso lo que ha hecho que lo recibas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es corregir esto, cuál es tu situación fiscal en el IRS. ¿Cómo? Presentando el Amended Return, que es con el formulario 1040X junto con la 1040NR para todos los años presentados de manera incorrecta. Si viajaste, por ejemplo, 3 veces, hiciste las 3 veces tu declaración de impuestos con TurboTax, pues tendrás que presentar tu declaración de impuestos corregida 3 veces. O sea, las 3, por los 3 años.
Obviamente, si es que tú realizaste tu declaración de impuestos de manera incorrecta, quiere decir que también recibiste un monto de reembolso que no te correspondía, un monto mayor. Entonces vas a tener que devolver ese monto, ¿no? Y luego de eso, luego de haber hecho todas estas correcciones, deberás devolver el stimulus payment al IRS. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer el amendment? Muchos dicen, ¿no? Bueno, el amendment en realidad no es tan importante, total, si es que yo devuelvo el stimulus payment, porque eso sí me da un poco de miedo. Realmente, como el tema está ahorita en ventana, tal vez sí lo van a ver, me lo van a pedir, prefiero devolverlo. No, no es solamente eso. La importancia de hacer el amendment nos lleva a una pregunta muy, muy importante. ¿Quién hizo la aplicación de impuestos de manera incorrecta? ¿Quién fue? Fue la persona que lo presentó. Es decir, la persona que ha enviado su declaración de impuestos. Es decir, ustedes. Esa persona, que son ustedes, es la que va a llevar toda la responsabilidad. Entonces, nos vamos a ir a varias preguntas. ¿Quién hizo la aplicación de impuestos de manera incorrecta? Tú. ¿Quién aplicó para créditos fiscales y o bonos que no le correspondían? Tú. ¿Quién recibió un reembolso de impuestos mayor al que le correspondía? Tú. ¿Quién evadió impuestos? Porque al momento de recibir un monto mayor al que te correspondía, quiere decir que no has pagado los impuestos que deberías, lo cual es un delito fiscal. ¿Quién hizo eso? Tú. Es posible, además, que tengas una deuda fiscal pendiente. ¿Quién tiene una deuda fiscal pendiente? Tú. Y como consecuencia de todo, o sea, de esa declaración de impuestos que presentaste de manera incorrecta para recibir un monto mayor al estimado que ya te habían dado, recibiste el stimulus check y además induciste al IRS al error. Entonces, se dan cuenta de la gravedad de presentar una declaración incorrecta. Es como presentar una declaración incorrecta en su país de origen. Por ejemplo, en Ecuador, tú presentas tu declaración de impuesto a la oficina fiscal de Ecuador y simplemente dices que ganaste solo, no sé, 10,000 dólares cuando en realidad ganaste 20,000. Estás evadiendo impuestos. Eso es un delito fiscal. Si es en Argentina, lo mismo. Creo que en cada uno de sus países, lo que es la oficina fiscal, que es la que tributa los impuestos, es bastante estricta con eso, ¿no? En todos los países es lo mismo. En Estados Unidos, de igual manera. Obviamente, ellos no van a llegar a ustedes de una manera tan rápida. Son millones, especialmente en el caso de Estados Unidos, que es un país tan grande y que recibe tantos trabajadores extranjeros. Son millones de personas las que están haciendo estas declaraciones de impuestos de manera incorrecta. Entonces, en algún momento van a llegar. Ahora, hay la falsa creencia de que el IRS tiene solamente 3 años hacia atrás para poder hacer algún tipo de auditoría. Realmente no es así. En realidad, lo que sí son 3 años hacia atrás para que tú puedas obtener tu reembolso de impuestos en caso lo tengas. Por ejemplo, si trabajaste en el 2017, todavía puedes aplicar para tu reembolso de impuestos. ¿Cómo lo haces? Aplicando por una declaración de impuestos, ¿no? Y esa es la forma correcta. Y si es que tú tienes un reembolso, el IRS no va a tener ningún problema en mandarte el reembolso hasta después de 3 años que tú hayas trabajado allá. Pero si es que tú cometiste algún tipo de fraude fiscal, aplicaste de manera incorrecta, te dijiste que eras residente cuando en realidad no lo eras, los indujiste al error y te mandaron el stimulus check, y además aplicaste a bonos que no te correspondían, el IRS lo que va a hacer es, lo primero es que ellos tienen hasta 3 años, lo que van a hacer es extenderlo hasta 6 años, o pueden hacerlo de aquí a 10 años, o 20, o 30, o simplemente lo que el IRS quiera. No es un mandato, no hay ningún tipo de ley que diga que el IRS no puede auditarte hasta después de tanto tiempo. No hay. El IRS te puede auditar en cualquier momento. Cuando tú menos lo piensas, cuando estás yendo a los Estados Unidos con tu familia, puede decir, usted no entra, no ha pagado los impuestos correctos. Entonces, no necesariamente tiene que ser de aquí al próximo año, no necesariamente tiene que ser en la próxima visa J1. Podría ser en cualquier tipo de visa y podría ser de aquí a mucho tiempo después. Entonces, lo más importante aquí es hacer la corrección de las aplicaciones que hayas hecho de manera incorrecta.
porque además, si es que no haces esta corrección, no vas a poder devolver el stimulus check. Y si no, pues el IRS va a buscarte, a encontrarte y te va a cobrar. Bien, ahora, ¿cómo devolver el stimulus payment al IRS? Realmente, en realidad hay diferencias entre si recibiste el cheque de manera física o recibiste el cheque con un depósito en una cuenta bancaria de los Estados Unidos. Si esto lo recibiste de manera física es mucho más fácil, simplemente escribes void en la sección de endorsement, que es a la espalda del cheque, tal cual lo dice la imagen que tenemos aquí. Luego tienen que enviar el cheque por correo inmediatamente a la oficina del IRS, obviamente después de haber hecho la corrección, porque si no, el cheque les va a rebotar, o sea, va a volver a ustedes. No lo deben engrapar, no lo deben doblar, no deben colocar clips en el cheque y también deben incluir una nota indicando la razón por la que están devolviendo el cheque. La razón es que ustedes son no residentes fiscales, o sea, non-resident alien. Tienen que poner su nombre completo, el número de su Social Security y, bueno, básicamente eso. Eso es en el caso que tengan el cheque en físico. Si recibieron el cheque y ya lo cobraron o recibieron el cheque como un depósito en su cuenta bancaria de los Estados Unidos, lo que deben hacer es enviar un cheque personal o una orden de pago a la oficina del IRS. Tienen que poner la orden de pago a nombre del US Treasury y escribir 2020 EIP, que sería Economic Impact Payment, y el número de identificación del aplicante, como les dije, el Social Security, en el caso de los que tienen ITIN, ITIN. También deben incluirle una breve explicación y la razón por la que están devolviendo el payment, que ya lo expliqué. Y, bueno, existe una lista de direcciones de las oficinas del IRS donde deben enviar su cheque según corresponda. La lista está aquí, como les dije, también está en el Handouts, es uno de los links importantes que ustedes tienen que tener y está en el Handouts que ustedes pueden descargar. Entonces, esta de aquí es la dirección a la que tienen que enviar el Economic Impact Payment, que es esta, porque ustedes se encuentran en un país que está fuera de los Estados Unidos. En caso se encuentren en Estados Unidos, simplemente tienen que verificar en qué parte de Estados Unidos se encuentran, en qué estado, y verificar la dirección y enviarlo allí, ¿no? Esto de aquí también está en el handout. Ahora, ¿cuáles son los plazos para hacer el amendment y devolver el stimulus check? Bien, el amendment en realidad lo deben hacer lo más pronto. ¿Por qué? Porque es probable que vayan a tener multas o algún tipo de penalidad por haber hecho este proceso de manera ilegal. Entonces ustedes dirán, entonces mejor no lo hago. No, realmente lo tienes que hacer, porque si no lo haces, como dice Liam, el IRS te va a buscar, te va a encontrar y te va a cobrar. Lo va a hacer de todas maneras. Será de aquí a 1, 2, 3, 10 o 20 años, pero lo va a hacer. Entonces, lo más pronto, en realidad no hay un plazo, el IRS va a recibir tu amendment aunque hayan pasado 10 años. Luego, sabemos que estamos en una crisis mundial, en realidad los servicios de correo postal, y esto lo hemos añadido a nuestro webinar, es nuestra tercera sesión, y lo hemos añadido como una información adicional porque estamos recibiendo bastantes correos de los clientes indicándonos ¿qué hago? No puedo enviar mi aplicación, mi corrección por correo porque el correo en mi país no está funcionando. Estamos en cuarentena, no puedo hacerlo. Entonces sí, realmente sabemos que hay una crisis mundial y que no están funcionando los servicios de correo. Entonces simplemente en cuanto se levante la cuarentena en su país y se levanta el servicio de correo postal, ustedes ya pueden enviar su declaración, ¿no? Si es que es, no sé, antes del 15 de julio, pues mejor. Si es que es después del 15 de julio, si es que es en octubre, por ejemplo, ok, lo hacen en octubre. Pero lo importante aquí es que tienen que tener la aplicación lista, es decir, ingresar a SprintTax, crear llenar su formulario de corrección, porque solo de esa manera ustedes van a poder saber si es que tienen algún tipo de deuda con el IRS. Y lo que sí deben hacer es pagar la deuda con el IRS lo más pronto posible, porque las deudas tienen multas y penalidades. Entonces, es posible que SprintTax lo único que les vaya a decir de inicio es, mira, ¿sabes qué? Tú tienes esta es tu declaración de impuestos y tienes que enviarla. Tal vez no les vayan a todavía indicar cuál es la multa que tienen. Pero una vez que la aplicación ingrese y sea procesada por el IRS va a mandarles una carta o va a indicar
esta es la multa que tú tienes o este es el monto que tú tienes. Tal vez pueda ser, es posible también, porque ha pasado que no tengan que pagar nada adicional. Tal vez tengan una pequeña penalidad solamente por haber hecho su declaración correcta en un plazo después del fijado, pero puede ser que no tengan ninguna multa. Entonces, sí es importante de todas maneras dejar su situación en regla. Entonces, la idea pues es que ustedes tengan la aplicación lista para poder enviar la declaración ya impresa, firmada por ustedes con el W2 adjunto y su aplicación correcta adjunta al IRS por correo postal una vez que se levante el servicio postal en sus países, ¿no? Cuando ya haya terminado esta cuarentena. Ahora, el stimulus payment, ¿cuál es el plazo para devolver el stimulus payment? Esa también ha sido una súper pregunta o sea, hemos recibido millones de correos preguntando, ¿tengo que devolver el stimulus payment? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? El correo en mi país no funciona, entonces, bueno, como les dije, lo primero que deben saber que tienen que hacer para devolver el stimulus payment es primero haber hecho el amendment. Sin haber hecho el amendment, aunque ustedes envíen el stimulus payment, eso les va a rebotar y el IRS les va a decir, sí, tú tienes derecho a este stimulus payment. Pero no se pueden quedar con eso, porque es peligroso. El stimulus payment va a tener también auditorías. Entonces, ¿cuándo devuelve el stimulus payment? Pues después de haber enviado y comprobado que tu amendment fue recibido en el IRS. ¿Cómo lo compruebas? Entrando a Where's My Refund en la página del IRS. También está este link en el handout que les he mencionado. Entonces, luego que ustedes vean que ya por lo menos está en proceso, pueden enviar el stimulus payment, sea físico o sea mediante una orden de pago. En el caso de la orden de pago tienen que hablar con su banco. Nosotros no podemos hacer nada en cuanto a eso. Ahora, lo ideal es que sea antes del 15 de julio, pero sabemos que ahorita pues la situación está bien difícil en realidad en todo el mundo. Entonces, pueden enviar el stimulus payment simplemente en cuanto se restablezca el servicio de correo postal en su país, no deben preocuparse tanto, ¿sí? El IRS va a tener condescendencia en cuestiones de tiempo justamente por la crisis, pero tienen que devolverlo, sea ahora o sea después, tienen que devolverlo. Pero lo principal es hacer el amendment, porque el amendment es una corrección de algo que ustedes han hecho. El stimulus payment es algo que el IRS les ha enviado, es decir, ustedes no lo han solicitado. Sin embargo, de todas maneras, ha sido un error porque ustedes indujeron al IRS el error. Entonces, mucho cuidado. Bien, entonces, bueno, sabemos, les estaba comentando que SpringTax os puede ayudar a corregir sus declaraciones de impuestos. Simplemente ustedes ingresan, crean su cuenta y van a poder ver, como ven aquí, que quieren hacer su declaración del 2019 o quieren corregir su declaración del 2019 de una aplicación que ya enviaron al IRS. Ahí SpringTax les va a preguntar todo lo que necesita preguntarles y va a emitirles la declaración de impuestos corregida para que ustedes puedan imprimirla, firmarla y enviarla al IRS. Bien, utilizando SpringTax. Para los que ya han hecho la declaración, no se preocupen, voy a pasar por esto de aquí bastante rápido. Para los que no lo han hecho, les va a servir por lo menos de algún tipo de ayuda. Y recuerden que al final vamos a estar dando el código de descuento. Entonces tienen que quedarse hasta el final para que puedan recibir el código de descuento. No se preocupen que esto de aquí va a ser muy, muy rápido. Bien, primero voy a comenzar con una pequeña estadística. En realidad, en lo que va del año, SpringTax ha preparado ya hasta la fecha más de 100.000 aplicaciones y más de 2.000 correcciones. En el caso de los impuestos federales, para lo que es la temporada pasada, es decir, los que han aplicado por los impuestos del 2018, el 51% de estudiantes han recibido un reembolso, ¿sí? Y el reembolso promedio ha sido de $1.247 en lo que es el reembolso federal. Esto estamos hablando de las cifras a nivel mundial. SpringTax ayuda no solamente a los participantes de Sudamérica, Latinoamérica, sino en realidad a participantes de todo el mundo. Y en el caso estatal, pues el 68% de estudiantes recibieron su reembolso y el reembolso promedio fue de 527. Estamos hablando de los estudiantes que crearon su cuenta en SpringTax.
Bien, lo primero que les pide Sprintax es esta aquí es la página principal, les va a pedir que creen su cuenta, luego les va a consultar acerca de los datos de residencia. Es aquí donde nosotros vamos a verificar su residencia fiscal o no fiscal. En caso de ustedes sean residentes para efectos fiscales, les va a salir un comunicado indicándoles que Sprintax no los puede ayudar con su aplicación porque ustedes son residentes fiscales y deberán usar algún otro tipo de plataforma. En el caso, ustedes salgan como no residentes para efectos fiscales, entonces Sprintax les va a seguir preguntando, van a poder seguir a través del proceso y les va a seguir preguntando para poder preparar su declaración. Luego les va a pedir, bueno, en realidad son bastantes pasos, pero los estoy resumiendo bastante. Les va a pedir cuáles son los datos de sus ingresos. En el caso de los que elijan la W2, les va a aparecer así una W2 virtual, donde van a poder incluir los datos que se les piden aquí. En caso en su W2 no tenga ningún dato, simplemente dejan esto en blanco. En el paso 6 vamos a verificar si es que ustedes tienen algún tipo de obligación estatal y en el caso de los que hayan ido a más de un estado tienen que indicarlo. También deben indicar pues el tipo de lugar donde se quedaron, el tipo de visita que obviamente es temporario, las fechas de entrada y salida de igual manera. Y al final les va a salir una página así como esta, indicándoles que la aplicación federal es tanto, la declaración estatal es tanto. Ustedes, si es que no están de acuerdo con eso, pueden también remover esto. La aplicación estatal no es obligatoria a menos que a ustedes les salga algún tipo de deuda. Si es que a ustedes les sale una deuda estatal, es decir, sea por ejemplo en su estimado menos, no sé, $100, entonces la aplicación estatal se convierte en obligatoria. De igual manera, Sprintax les va a dar la opción de remover este ítem, pero yo les recomiendo que sí continúen, porque las penalidades, las deudas adquieren penalidades y multas, ¿no? Y moras además. Entonces, sí. Y les va a salir un espacio que dice Insert Access Code Here, que es ese espacio donde van a ustedes poder poner el código que les vamos a dar al final del webinar. Luego de esto, les va a salir ya el formulario completado con sus datos. El formulario no les va a salir en la pantalla, el formulario les va a salir para descargar o les va a llegar también a su correo electrónico. Los datos van a salir, perdón, los formularios van a salir con sus datos. Esta primera página a la izquierda es la página de instrucciones. Chicos, es muy importante que lean la página de instrucciones. No es una página cualquiera, es una página que te va a indicar todo lo que ustedes nos preguntan por correo electrónico. Es decir, ¿cuál es mi estimado de impuestos? Tu estimado de impuestos está aquí. Será como refund amount, tanto. Si es que tienes deuda, te va a salir menos, tanto. Luego, ¿cómo presento mi declaración de impuestos? Bien, aquí te va a decir que tienes hasta tal fecha para enviar tu declaración y te va a decir la dirección a la que tienes que enviar tu declaración. Recordemos lo que dijimos al inicio, ningún participante debe copiar lo que su compañero está haciendo. ¿Por qué? No a todos les va a salir la misma dirección que está acá. Entonces, no puedes tú verificar con tu compañero, oye, ¿a qué dirección tengo que enviar mi declaración? Y tu compañero te envíe la dirección que le llegó a él. No, tienen que verificarlo ustedes mismos. La dirección es la que se encuentra en la página de instrucciones que te llega a ti. ¿Sí? Ahora, la declaración, en el lado derecho vamos a poder ver la declaración de impuestos, que es con el formulario, en este caso es la 1040NREZ, podría ser también la 1040NR, y lo único que tienen que hacer es bajar, y en la parte inferior izquierda les va a aparecer donde dice Your Signature, y ahí es donde deben hacer su firma. Solamente deben firmar eso, no deben firmar nada más. Adjuntar su W2, ponerlo en un sobre y enviarlo a la dirección que se indica aquí. En el caso de la declaración estatal, les va a salir el formulario del estado del que ustedes hayan completado la información, y también les va a venir una página de instrucciones. La dirección no es la misma que la de la declaración federal. Es una totalmente distinta. Es la oficina fiscal del estado al que ustedes han viajado. Entonces, mucho cuidado con esto y lean, por favor, la página de instrucciones porque ahí está toda la información.
Solo en caso tengan algún otro tipo de duda que no esté dentro de la página de instrucciones, pues de igual manera pueden contactarnos. O está el recurso de Stacy, que es un asistente virtual en Sprintax. Si es que Stacy no puede responder sus preguntas, ella les va a dar la opción de poder ingresar a live chat y van a poder conversar con alguno de nuestros asesores en vivo y que va a poder ver la página en la que ustedes se encuentran. Entonces es mucho mejor que conversen con esos asesores que me están enviando correos a mí o están enviando un correo a alguien que se encuentra en oficina, porque ellos van a tener ustedes que explicarles a ellos en qué parte están del proceso, cuando por el otro lado es mucho más fácil. Bien, vamos a pasar a lo que es la parte de preguntas. Justo después de esto va a venir los códigos de descuentos. Entonces es bastante importante que se queden para las preguntas. Tal vez muchas de sus preguntas puedan ser resueltas. Ojo, no vamos a responder todas porque son demasiadas preguntas, pero vamos a responder las más relevantes. En caso no reciban una respuesta aquí, tal vez van a poder recibir las respuestas mediante correo electrónico, o de igual manera pueden hacer las preguntas mediante el chat. En el chat les van a ayudar no solamente con las preguntas acerca de la herramienta, de cómo funciona, sino también preguntas acerca de su proceso en específico. ¿Sí? Marcelo, ¿nos ayudas con las preguntas, por favor? Sí, chicos, recibimos muchas preguntas, muchos de ustedes con preguntas más personales. Yo he contestado directamente, ustedes pueden ver las respuestas de ahí, pero hay preguntas muy generales de aquí. Una pregunta que recibimos más de una docena de veces hoy día es una gran preocupación de todos acerca de los correos. ¿Cómo enviar las aplicaciones, tanto las declaraciones, amendments, cheques, destinos payment, de vuelta a Estados Unidos dentro del plazo? Si, por ejemplo, el correo de Ecuador ya siquiera existe, o sea, no va a abrir nuevamente. En Argentina tampoco se están dando correos a Estados Unidos, hay todo ese problema. ¿Cómo proceder en ese caso? ¿Qué consejos Sprintax nos daría? Bien, sabemos que ese en realidad es el mayor problema que están teniendo todos. Realmente lo que nosotros aconsejamos de primera instancia es pues esperar a que se levante la cuarentena y puedan enviar las aplicaciones a las direcciones, ya sea la aplicación federal al IRS o la aplicación estatal a la Oficina Fiscal del Estado, en cuanto se levante esta cuarentena y los servicios postales comiencen a funcionar en sus países. La recomendación es que este servicio postal, aun cuando sea estatal, pues tenga algún tipo de rastreo para que ustedes puedan ver que ya realmente llegó. En caso el servicio postal no vaya a levantarse, pues la única opción es hacerlo mediante un servicio postal particular, que sería DHL, UPS. Nosotros sabemos que esos tipos de servicios postales son caros. Cuestan, bueno, en el caso, por ejemplo, de Perú, cuesta aproximadamente $60. Entonces, sí incrementa bastante lo que es el gasto para poder enviar las aplicaciones. Sí lo incrementa y lo sabemos. Más adelante, Sprintax va a tener la opción les va a dar la opción de pagar un monto mínimo para poder enviar sus aplicaciones. Pero ahora no lo tenemos. Entonces, lastimosamente, no tenemos algún otro tipo de consejo más que decirles que por ahora lo envíen por el correo postal un correo postal particular, que sí cuesta bastante caro. Entonces, la única opción o recomendación adicional a ello sería, puedo enviar tal vez 2 aplicaciones, por ejemplo, me puedo juntar yo y mi amigo para enviar 2 aplicaciones al IRS y me salga más barato. Sí, se pueden juntar, pero lo recomendable es que no se junten más de 2 aplicaciones en un mismo sobre. ¿Por qué? El IRS no tiene forma de saber si la aplicación que llegó fue de una sola persona o 2, o 3, o 4, o 5, no sabe. Para ellos es más fácil identificar solamente 2 aplicaciones que 5, por ejemplo. 3, no, 3 tampoco. Tienen que ser 2. Es lo máximo que el IRS va a tomarse el tiempo de verificar que son 2 aplicaciones distintas. De lo contrario, nosotros no nos hacemos responsables de que su aplicación puede ser que tal vez haya llegado, pero ellos vieron, son 2 copias iguales, ok, solamente agarro una y la otra la dejo allí. Porque va a depender de muchas cosas. Así como en todo lugar, en toda empresa, en toda institución estatal, tenemos varios trabajadores y cada uno de ellos lleva el proceso a su manera. Es decir, le pone su
su tipo de proceso para procesar, aunque suene redundante, cada una de estas aplicaciones. Entonces va a depender de si la persona a la que le llegó tu aplicación es bastante minuciosa con su trabajo o simplemente no lo es. Entonces creo que deben ustedes entender un poco eso, porque sea Estados Unidos no quiere decir que hagan todo el proceso de manera correcta, así tal cual, no. Es justamente esa la diferencia por la que en algunos casos el proceso toma mucho más tiempo que en otros, porque normalmente son procesados por personas totalmente distintas. Entonces, lo máximo que les puedo recomendar para que tal vez no gasten tanto es enviar en un solo envío, hagan el envío de 2 aplicaciones, o sea, de 2 personas. Me puedo juntar con un amigo y pagamos eso a la mitad. Es lo único que les podemos recomendar. ¿Marcelo? Sí, la próxima pregunta de nuestra amiga Bárbara le ha hecho 2 preguntas muy buenas. ¿Está bien? Yo voy a hacer las 2 preguntas de una. ¿Está bien? Yo no estoy en Estados Unidos ahorita, volví a mi país y tengo que hacer la enmienda. Ya sé, soy consciente de eso, pero con todo ese problema de correos, de couriers, de todo más, problema postal, puedo hacer mi aplicación por Sprintax. La imprimo, la firmo e envío para un amigo por correo electrónico, él lo imprime e envía para el IRS en Estados Unidos. Ahora yo voy. Ok, puedo responder. Sí, realmente no. Las únicas personas que pueden imprimir tus aplicaciones y pueden enviar las aplicaciones impresas con tu firma impresa al IRS es un preparador de impuestos certificado. Por ejemplo, Sprintax pertenece a lo que es la empresa Taxact.com. Es un software que está dedicado para no residentes. Pero Taxact.com también funciona de esa manera. Entonces, ¿qué hace Taxact? Taxact lo que va a hacer, por ejemplo, es mandarte los formularios, tú los firmas, los envías escaneados a Taxact y Taxact los va a imprimir, pues, es decir, va a imprimir tu aplicación escaneada, con tu firma escaneada, pero hay un contador por detrás que va a firmar esa aplicación, es decir, que va a dar fe que esa aplicación es tuya. Y Taxact lo que hace es tomar responsabilidad sobre esa aplicación. En cambio, en el caso que tú nos estás comentando que tal vez tú enviarías a un amigo, este amigo no se va a hacer responsable por esa aplicación. Esa aplicación simplemente va a quedar como no procesada en el IRS porque no tiene ningún respaldo. Una firma escaneada no es ningún respaldo. Podría haber pegado a alguien tu firma en esa aplicación y estar haciendo una declaración de manera incorrecta. Entonces la respuesta es no. Las aplicaciones de no residentes se envían de manera física y con la firma original, a menos que un preparador de impuestos certificado por el IRS esté firmando esa aplicación por ti, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces mejor no lo hacemos todos por Taxact? Claro que lo pueden hacer por Taxact, pero Taxact.com tiene una comisión, es decir, las comisiones han subido muchísimo más justamente porque hace todo este proceso. Entonces, si es que ustedes lo quieren hacer por Taxact, también lo pueden hacer. Nuestro servicio está allí, abierto y disponible para ustedes. Si es que a ustedes les conviene tal vez hacer eso porque tal vez tienen algún tipo de premura, están apresurados porque tienen que sacar una visa y están preocupados o algún tipo de problema similar, pues lo pueden hacer con Taxact. También estamos disponibles con ese servicio. ¿Marcelo? ¿Marcelo? Ok, la próxima pregunta también, ¿verdad? Por más que he tenido un pago, una deuda de taxes de solo $2, aún así tengo que presentar un formulario, enviar una declaración. ¿Cómo? Si es que ha tenido una deuda o si es que ha tenido un reembolso. Una deuda de taxes de apenas $2, aún así tengo que enviar una declaración. Ya, si es que tu deuda fue, bueno, lo que dice el IRS, si es que tu deuda fue menos de $5, realmente con los años eso simplemente va a desaparecer. Pero, por ejemplo, si es que tú estás pensando tal vez en algún momento pedir una green card, sí, yo te recomendaría que lo hagas, aún así. No importa si es que es ahora, si es que es después, de aquí a unos años, o que lo hagas de aquí a pues cuando vayas tú a querer hacer el pedido de la green card,
o pedir una visa de trabajo porque te sale un contrato, porque eso va a contar a tu favor. Es decir, tu proceso va a ir mucho, mucho más rápido, van a saber que tú cumples con las obligaciones fiscales del país, entonces definitivamente te puedo asegurar que la respuesta para tu proceso va a ser positiva. Pero si es que es decir, es una deuda de $2, pues lo que yo te recomendaría tal vez sería intentar pagarla. Tal vez no presentar la declaración, pero intentar pagarla. Pero ojo, esto corresponde solamente a las deudas de menos de $5. Si es que la deuda es $5, sí, tienes que sí presentar la declaración de impuestos. Si es 6, 7, 8, $10, sí, tienes que sí o sí presentar la declaración de impuestos. En el caso de que es menos, realmente sí, el IRS tiene algún tipo de condescendencia con ese tipo de deudas que son tan mínimas. ¿Marcelo? Sí. Una otra duda. Mira, si yo hice mis impuestos mal, yo sé que hice mal como residente, por TurboTax, por ejemplo, que es otra empresa, ¿puedo hacer la corrección por SpringTax? Sí, claro. Puedes hacer, o sea, si es que tú hiciste tu declaración de impuestos de manera incorrecta por TurboTax, TaxSlayer, H&R Block, Tax Act, un contador fiscal X, un amigo que te dijo y te engañó y te dijo que ibas a recibir más impuestos pues, del estimado que te había dado TaxPack en ese momento, que te da SpringTax, porque SpringTax son unos malos y se quedan con tu plata y no sé qué. Realmente sí, puedes hacer con cualquier empresa que hayas hecho tu declaración errónea, SpringTax te va a poder ayudar. ¿Continuamos? Okay. Mira, hice otro más de TurboTax, perdón. Hice mis declaraciones por TurboTax y ya recibí mi reembolso federal, pero no recibí del estado, en el caso de Wisconsin. Muchos amigos que hicieron, trabajaron también en Wisconsin, recibieron su reembolso, su devolución de impuestos federal y también la estatal de Wisconsin. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden ayudarme? Ya. En el caso de cómo podemos ayudarte, la única opción que nosotros te damos es que hagas tu corrección, porque realmente tus amigos también deberían hacerlo. Aun cuando ellos hayan recibido su reembolso de impuestos federal y estatal, no quiere decir que su aplicación esté correcta, sino al contrario, que como ellos ya recibieron, es probable que ya lo hayan gastado, pues van a tener que devolver el monto excedente que ellos han recibido de manera incorrecta. En realidad, en tu caso, ¿qué pasa? Es como una lotería. Es decir, el IRS por ahora se ha dado cuenta solamente de tu caso tal vez, bueno, en este caso sería la Oficina Fiscal de Wisconsin, y tal vez está demorando tu cheque estatal justamente porque tal vez hay una incongruencia en la información. Tal vez ellos tienen que, porque, ojo, la declaración de impuestos lo que hace es hacer una verificación con lo que ha declarado tu empleador por ti. O sea, no quiere decir que ellos nunca se van a dar cuenta. No, claro que se van a dar cuenta. Tu empleador también tiene que hacer su declaración de impuestos por los trabajadores que ha tenido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo te recomendaría es hacer de una vez tu corrección. Es probable que no vayas a recibir ese monto estatal jamás. O que cuando llegue el cheque, este cheque ya esté expirado y vas a tener que hacer un nuevo pedido. Entonces yo te recomiendo que hagas la corrección lo más pronto, primero para que te evites problemas y segundo, pues para que dejes tu situación fiscal en regla, ¿no? Y tus amigos en realidad deberían hacer lo mismo, pero en realidad ya va de cada uno. Nosotros no podemos obligar absolutamente a nadie, solamente damos la información que es correcta y legal porque estamos acreditados por el IRS. ¿Continúa? Una pregunta muy básica, pero creo que puede responder rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos federales y estatales? Una respuesta rápida, pero dos personas me preguntaron. Ya, una respuesta muy rápida. Los impuestos federales son los que cobra el IRS, es decir, son cobrados por el país, por Estados Unidos, a todos los taxpayers, que serían las personas que reciben ingresos de los Estados Unidos. Y el impuesto estatal es el que te cobra el Estado, es decir, así como en varios países hay varios tipos de impuestos, en Estados Unidos de igual manera. Existe el impuesto federal y el impuesto estatal. El impuesto estatal va a depender del estado al que hayas viajado. Tal vez, por ejemplo, en California te cobran, por ejemplo, 10% sobre los ingresos que hayas tenido y en Wisconsin te cobran el 30% sobre los ingresos que hayas tenido. Entonces, justamente por eso hay que hacer un estimado. El estimado estatal es un poco más complejo porque tiene también un porcentaje
que incluye los impuestos que has pagado al IRS, que sería el impuesto federal. Entonces, Spring Tax lo que va a hacer es darte el estimado estatal y federal, ya aplicando todos estos porcentajes y haciendo todo ese cálculo, que es un poco tedioso. Y el cálculo en Spring Tax es de manera gratuita. Hasta que llegas al cálculo no tienes que pagar absolutamente nada. Continuamos, ya llegan los descuentos, ¿eh? Sí, más dos preguntas para cerrar. Chicos, las preguntas que no fueron respondidas aquí, intentaremos responder todos después, ¿está bien? Y también lean bien el material que enviaremos después del webinar. Muchos están pidiendo copias del webinar para verificar. Ustedes pueden escribir para el correo que aparecerá al final solicitando el enlace para el video. Dos últimas preguntas, Diana. Mucha gente me preguntó eso y creo que mucha gente entra en el mismo problema. ¿Qué pasa con las personas que recibieron el estímulo y lo gastaron y ahora no tienen dinero para pagar el gobierno? Es mala suerte, ¿no? En realidad no hay mucho que decir aquí. Si es que recibiste el stimulus payment y lo gastaste, pues tienes que juntar el dinero ahora para devolverlo. Creo que está bastante claro que es un dinero que no te corresponde. Y pues es ilegal haberlo recibido, es ilegal haberlo gastado. Tú fuiste el que indujiste al error del IRS y hay que tomar responsabilidad por ello. Todo acto tiene una consecuencia y lamentablemente la consecuencia es esa, tener que devolver un monto que gastaste cuando en realidad no te correspondía. No hay otra cosa que hacer. ¿Ya? Y la última pregunta es sobre el correo. Todos están teniendo ese problema, muchos países el correo no funciona. Rápidamente ahí, ¿qué solución vemos para la presentación? ¿Cuál es la palabra final de Spring Tax acerca de eso? Ya habíamos hablado acerca de eso, en realidad hemos tenido prácticamente todo un slide, una página acerca de eso, que en realidad lo que deben hacer es simplemente esperar a que se levante la cuarentena en sus países y ya se levante los servicios, puedan restablecerse los servicios postales y hacer el envío una vez que esto pase. El IRS va a ser condescendiente en cuanto a los tiempos. Lo que sí les recomiendo es que de una vez hagan el proceso de amendment dentro de Spring Tax para que puedan tener sus aplicaciones y puedan pagar el monto que tal vez, si es que tienen algún tipo de deuda, ¿no? Si es que no tienen, simplemente solo esperar con la aplicación en la mano ya firmada a que se restablezca el correo postal de sus países y ya. Bien, Marcelo, muchas gracias. Una última más, perdón, Diana, es muy importante, chicos, no se vayan. Tengo un chico que tengo que pregunta. Yo he realizado una aplicación con TurboTax por influencia de un amigo que fue a años anteriores, 2017, 2018, con TurboTax, y fue nuevamente ahora en 2019. Y recibió todos sus reembolsos sin ningún problema. Y me indicó que haga por TurboTax gratis y yo ya recibí mi reembolso ese año. Él por varios años como empleado y no ha tenido problemas con su vida. ¿Cómo puedo saber si realmente tendré problemas con vida en el futuro por haber presentado la declaración de manera irregular? ¿Cómo puedes saber? En realidad lo único que puedes hacer es ver en la página del IRS que vas a tener en algún momento algún tipo de problemas. Claro, hasta ahora, como lo he dicho anteriormente, no es necesario que vayas a tener problemas con la visa siguiente que vayas a pedir. Puedes tener problemas de aquí a 10 años, a 20 años, no necesariamente porque pides una visa. Además, el IRS puede solicitarte la verificación de identidad porque tú eres un residente y te has presentado como residente, vas a tener multas. ¿Qué va a pasar? Como ya pasaron 10 años, las multas van a ser por 10 años, justamente. Entonces, de que vas a tener problemas, vas a tenerlo. Es como manejar un carro sin tener licencia de conducir. Vas a poder llegar tal vez a tu destino sin ningún problema, pero es posible que en el camino te pare la policía. O puede ser que no, también. Entonces, eso no lo sabemos. Te juegas un albur. Si es que tú lo quieres, o sea, si te gusta vivir la vida al límite, adelante, no hay ningún problema. Pero lo que sí les digo es que pues estamos hablando de evasión fiscal
no es una cosa cualquiera, no es un, ay, ya, no, ya, lo dejo allí